Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la iglesia Desafió el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde en Recepción Los Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de $400 el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. Bienvenidos al programa Escudriñando la Palabra, con el pastor Jacobo Rodríguez e invitados. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Comenzamos. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos, a todos quienes nos miran y nos escuchan a través de Neuma Media. Les damos la bienvenida y muy contentos de que puedan estar con nosotros a través de esta transmisión. Y también a mis amigos, hermanos, conocidos que nos pueden ver y escuchar a través de mi Facebook personal. Agradecemos a Dios porque nos permite estar otra vez aquí como todos los viernes. Estamos muy contentos y al mismo tiempo muy agradecidos con Dios porque Él nos ha mostrado su bondad, su gracia, su misericordia y agradecidos y contentos también porque hemos culminado ya los primeros 2 meses de este año, de este 2024, y hoy día primero sé que podemos decir Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y sé que a lo largo de estos meses que transcurrieron, vimos a Dios manifestándose de una manera muy especial en todos. Por allí en la mañana yo enviaba un audio al grupo de la iglesia y les hacía saber y les hacía entender cuán importante es que nuestro corazón sea agradecido por todo lo que Dios ha hecho, ha mostrado, y también por aquellas cosas que aún el Señor nos tiene en espera para que sigamos confiando y quizás también para que el Señor trate con nuestras vidas. Les doy la cordial bienvenida a todos. Gracias por vernos y escucharnos. Sé que a lo largo del programa irán conectándose, irán agregándose más personas. Muy contento, repito, de estar aquí. Este programa de Escudriñando la Palabra es presentado por la Iglesia Evangélica Luterana Casa sobre la Roca, donde estamos sirviendo y colaborando para nuestro Dios. Y quiero mandar saludos a todos mis hermanos de la iglesia,
a cada una de las familias que están con nosotros y son parte activa, dinámica de la fe en Cristo. Gracias por todas y cada una de las familias que componen este grupo de Casa sobre la Roca, a todos mis hermanos, los varones, a mis hermanas, las mujeres de casa, a todos los jóvenes, a los niños que están en la iglesia. Agradecer a Dios por los maestros de escuela dominical y por quienes predican. Agradezco a Dios porque este domingo pasado estuvo compartiendo en la iglesia con nosotros Dorian Marcelo. Él es un ex interno de la prisión, en el cual también en la prisión tenemos un ministerio. Ya por casi vamos a cumplir 24 años de estar trabajando en el ministerio de reclusorios, y agradezco a Dios porque Él es bueno, Él es fiel. Poder estar al frente de una comunidad de Casa sobre la Roca, de la iglesia luterana, también poder estar en un ministerio en la prisión, de estar transmitiendo en radio, en Facebook. Entonces, la verdad es una gran satisfacción poder hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y todo es para que Él sea exaltado, glorificado en gran manera sobre nuestras vidas. Quiero invitarle a que esté con nosotros. Prácticamente estamos una hora. El enfoque de la actividad del programa es la predicación de la palabra. Yo he tenido muy presente en mi corazón el hecho de saber que es la predicación, es la enseñanza bíblica, es la teología bíblica la que hace un buen efecto de desarrollo de vida cristiana de manera eficaz. Nada puede sustituir el hecho de que podamos ver vidas de cristianos efectivamente, dinámicamente en el desarrollo de una fe cristiana, si no es a través de la Biblia y de la predicación de la Biblia. Si la predicación de la Biblia tiene un punto medular en nuestras congregaciones, si la Biblia, la predicación, la enseñanza, los discipulados en nuestras congregaciones tienen un punto medular, un punto fundamental, les aseguro que vamos a generar o a producir cristianos fuertes, firmes, estables, de crecimiento, de desarrollo y de avance. Si desestimamos la enseñanza bíblica, les aseguro que tendremos muchos dolores de cabeza dentro de las iglesias. Hermana Raquel Huerta, bendiciones al pastor Brígido. Gracias a Dios por la vida de Junior, que el Señor hizo una obra maravillosa. Él es fiel, nuestro Dios es fiel y gracias a Dios por ello. Les mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones allá en Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Gracias por estar en conexión. Saludos a Junior y a todos allá en casa. Mis amados, bueno, a lo que nos atañe, a lo que hemos venido, y es a la predicación. ¿Saben? Es bien importante el hecho de que sepamos el valor, el aprecio que debemos tener por lo que Dios nos ha dejado. Dios nos ha dado la salvación, Dios nos ha dado el que en vosotros viva y se manifieste el Espíritu Santo, pero Dios también nos ha dado su palabra. Su palabra es fundamental para el conocer, el experimentar, el vivir, el desarrollar una vida de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Tanto el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, son parte fundamental del desarrollo de la vida de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Eso nos debe quedar claro. Nada debe sustituir, nada debe estar por encima de lo que Dios nos ha dado, nos ha revelado, nos ha dado a conocer a través de su palabra. Si pudiéramos hacer que la Biblia, la palabra, el hecho de saber que tenemos un libro sagrado, si lo pudiéramos hacer menos, les aseguro que también la vida cristiana, la vida eficaz en el ámbito cristiano también será menos. Pero entre más elevo yo, entre más ponga yo
en una posición, en un rango de importancia, de valor, la palabra de Dios en mi vida, les aseguro que el nivel de efectividad de vida cristiana será mayor. Esto es algo que todos los cristianos debemos saber. Esto no lo entiende el gentil, el inconverso, pero el cristiano debe entenderlo. Gracias a todos por estar ahí. Bendiciones, hermana Nancy, gracias por estar ahí. Le mandamos un fuerte abrazo, bendiciones. Saludos a su hija, a su familia. Mike, Dios te bendice, Mike. Por ahí también ya está mi esposa en conexión. Saludos a Clelia, a Danita, a Regina que están allá en casa. Mis amados, ¿saben? Yo quiero hablar en esta noche de algo muy importante. Yo considero que todos los cristianos debemos tener un gran aprecio por la palabra de Dios. Y yo quiero hablarles acerca de la funcionalidad que tiene la palabra de Dios en la vida cristiana. Ahí quiero centrar el tópico, el tema de esta noche. La funcionalidad que tiene la palabra de Dios en la vida del cristiano. Y cómo es que esa funcionalidad de la palabra de Dios debe ser permisiva o debe ser permitida en la vida del cristiano para que ejecute la obra de funcionalidad. Es algo bien interesante el hecho que podamos entender que la funcionalidad de la palabra de Dios es efectiva, es real, es dinámica, es poderosa, tiene unción, viene de parte de Dios, y todo lo que viene de parte de Dios transmite vida, transformación, cambio, en todo lo que tiene que ver los aspectos de nuestra vida. Entonces, deseo que esta noche podamos tener este tiempo de edificación bíblica para vuestros corazones. La funcionalidad de la palabra de Dios en la vida del cristiano. De eso yo quiero hablarles. De eso yo quiero que usted en esta noche pueda escuchar. Quiero utilizar lo que dice la carta a los hebreos. Hay quienes dicen el libro de los hebreos. No, el libro de los hebreos no existe. Existe la carta a los hebreos. No digamos libro, porque no es un libro. Si hay libros en la Biblia. Pero en este caso tenemos que hablar de una carta. La carta a los hebreos. No es una carta universal como he escuchado a algunas personas. La carta a los hebreos está dirigida a los hebreos, a los judíos. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Quizás este pasaje usted lo ha escuchado con anterioridad. Dios te bendice, Luisito Enrique. Gracias por estar ahí, hermano. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Mire lo que dice la Escritura. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios, escuchen esto. Ese término porque va enfocado que hay un origen. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y no solamente es viva y eficaz, sino que es cortante. Es cortante que toda espada que tiene dos filos. Y tiene la capacidad de penetrar hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero leerle una versión diferente. Es la versión del lenguaje actual. Y esta versión dice de esta manera: ciertamente la palabra de nuestro Dios es viva y es poderosa. Es más cortante que cualquier espada que tenga dos filos.
penetra hasta lo más profundo del alma y también del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto está escrito en la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mis amados, vuelvo a repetirles la temática de esta noche: la funcionalidad de la palabra de Dios en la vida del creyente. De eso quiero hablarle, de la funcionalidad de la palabra de Dios en la vida del creyente. Miren, el reformador Martín Lutero dijo esto: la Biblia es viva y me habla, tiene pies y corre detrás de mí, tiene manos y me atrapa. Esta es una frase del reformador Martín Lutero. La Biblia es viva, me habla, tiene pies y corre detrás de mí, tiene manos y me atrapa. Mis amados, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando la palabra de Dios vive en nuestros corazones? Hablo en énfasis en la vida del cristiano nacido de nuevo. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios vive en vuestros corazones? La palabra de Dios conoce por completo. Escuchen esto. La palabra de Dios conoce por completo el alma humana. Alumbra el entendimiento de cada hombre, de cada mujer. Le muestra la verdad de la vida y lo que le permite desarrollar en su vida. La palabra de nuestro Dios va a instruir nuestros corazones y nuestra vida. La palabra de Dios es como el bisturí. Escuchen esto. La palabra de Dios es como el bisturí, que viene a ser los principios de su palabra. Ese bisturí llega a donde no puede entrar ningún bisturí de un cirujano. Llega al alma, llega al espíritu, llega a las emociones, a los pensamientos, a la misma esencia de nuestro ser. Dios siempre, mis amados, va a utilizar la palabra, esa palabra revelada que está en la Biblia, para moldearnos, para limpiarnos, para hacernos madurar, para hacer que nuestro caminar con Dios sea efectivamente del agrado de Él, y de tal manera que nuestra fe crezca y desarrolle en un potencial en el cual podamos ver cada día más a nuestro Dios a través de la Escritura. La palabra de Dios nos mueve. La palabra de Dios nos mueve. Y no solamente por el hecho de movernos, sino que va acompañado de la presencia de nuestro Dios. La palabra de Dios es el manual. Ese manual que construye y forma carácter, que forma la fe y la acrecienta, que transforma la vida y la hace vivir de tal manera que Dios puede evaluar y catalogar quienes han entendido el principio de caminar de acuerdo a su palabra. Dios siempre va a utilizar la Biblia. Dios ha utilizado la Escritura. Dios ha utilizado su palabra. Y lo vimos en Cristo, el Verbo hecho carne. Lo vimos en Cristo, el Verbo realizado de manera humana para revelar la divinidad del Padre en cuerpo, para posteriormente recibir el Espíritu, cual en vuestros corazones desarrolla el caminar, el vivir, impulsado por el poder de las mismas palabras, para que vosotros seamos como Dios quiere que seamos. Mis amados, Dios siempre va a utilizar la palabra. Y eso nos debe quedar claro a todos.
La funcionalidad de la palabra. Esa capacidad del poder de la palabra debe obrar, actuar en vuestros corazones. Y yo quiero decirles, mis amados, ¿cómo es que podemos ver realizado la funcionalidad de la palabra en nuestras vidas de una manera eficaz? ¿Cómo es que el cristiano puede hacer que el efecto de haber conocido la palabra tenga repercusión en nuestras vidas? Bueno, necesitamos permitir, necesitamos autorizar que la palabra de Dios haga su obra en nosotros. Yo considero que lo que le he mencionado como introducción nos ha quedado claro. Y nos ha quedado claro en el hecho de que la palabra de Dios debe producir efectos, debe producir cambios, debe otorgar el poder necesario para el desarrollo de una vida efectiva en el ámbito de la fe cristiana. La Biblia, sí, la Biblia, la palabra de Dios, por esencia y por excelencia, es el mayor recurso que tenemos nosotros al alcance como cristianos, para que nuestra vida produzca una vida con efectividad y nuestro diario caminar en la fe exprese el resultado de haber conocido la palabra de Dios. La funcionalidad de la palabra de Dios debe obrar en nosotros y la obra de la palabra debe ser efectiva, y eso tiene que darse a conocer en el desarrollo de una fe dinámica, de una fe viva, de una fe activa, de una fe que desarrolle el hecho de saber que Cristo en vosotros produce el hecho de vivir en agrado al Padre, teniendo como referencia o como patrón y modelo a seguir Cristo mismo. Por esta razón, mis amados, por esta razón debemos saber que la funcionalidad de la palabra de Dios debe tener acceso total a nuestra vida, a nuestro corazón. Leíamos el texto bíblico como fundamento. Ciertamente la palabra de Dios es viva y también es poderosa. Ahora, me agrada mucho el hecho de que pude tener la capacidad de ir un poquito más allá. La palabra viva está viva porque Dios es un Dios vivo. Porque quien habló esta palabra va a cumplir según lo que Él declaró en vuestras vidas o para nuestras vidas. Recordemos que en Juan 6:65 Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si hay un Dios vivo que nos ha enviado su palabra, recordemos que Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Y todo lo que ha salido de la boca de Dios transmite vida. Dios dijo en el principio: sea la luz, y fue la luz. Sean las plantas, y fueron las plantas. Dios tiene poder en su palabra para transmitir vida, pero es una vida totalmente diferente a la vida la cual los hombres hoy están viviendo. La palabra de Dios es viva, y está viva como Dios está vivo, y Él cumplirá según lo declarado. Es eficaz. La palabra eficaz es energes en griego, y en el español es energía. La palabra tiene energía para transmitir un cambio, un desarrollo, un estilo de vida conforme a lo que salió de la boca de nuestro Dios. Recordemos que en Juan 3:3 Cristo tuvo una conversación con un hombre al cual le transmitió una vida para que él pudiera experimentar un nuevo género de vida. Y eso surgió en el nuevo nacimiento. Por esta razón, y lo que le acabo de mencionar, debemos saber que la funcionalidad de la palabra de Dios debe tener acceso
si tú eres cristiano, nacido de nuevo, si tú eres un cristiano que experimentó el nuevo estilo de vida impuesto por Dios a través de su Espíritu en ese proceso de conversión de las tinieblas a la luz, debes saber que la palabra de Dios tiene funcionalidad en nuestras vidas. Pero yo tengo que yo tengo que tener el acceso para que eso se lleve a cabo. Permitamos, mis amados, permitamos que la palabra de Dios ejerza o lleve a cabo en nosotros su obra, su función. La Biblia, más que un libro de historias de Israel, la Biblia más que un libro de historias, de enseñanzas, de estatutos, la Biblia es lo que transmite la vida de Dios en el corazón de quien desea, de quien anhela conocerlo a Él y saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Permitamos que las palabras de Dios ejerza o lleve en nosotros a cabo su obra. Esa obra de hacer de nosotros vidas que reflejen la vida de eficacia, el poder y la guianza que necesitamos cada día, cotidianamente, para desarrollar una vida totalmente diferente a cuando no habíamos conocido a Dios. Mis amados, hay muchos versículos bíblicos que nos hacen ver la funcionalidad de la palabra de nuestro Dios, pero yo quiero, en este sentido, quiero leerle un versículo bíblico de la carta que Pablo escribe a los tesalonicenses en el capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice Pablo. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos muchas gracias a Dios, que cuando ustedes recibieron la palabra viva de Dios, que oíste que salió de nuestra boca, ustedes la recibieron no como una palabra según los hombres, sino según es en verdad la palabra viva de Dios. Escuche, la palabra viva de Dios, la cual tiene el poder para actuar en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa. ¿Por qué actúa la palabra de Dios en un cuerpo como el tuyo y como el mío, al grado de transmitirnos la vida de Dios? Pues porque viene de un Dios vivo, soberano, creador del cielo y de la tierra. Entonces, yo debo entender que la palabra de Dios o la funcionalidad de la palabra de Dios en mi vida debe reflejar esa vida de eficacia, de poder, de guianza que necesita nuestra vida. Amados, cuán importante es esto para nosotros como cristianos. Ahora yo quiero preguntar, hacer este cuestionamiento. ¿Cómo es que podemos permitir que la palabra de nuestro Dios, la Biblia, la funcionalidad de las Escrituras, ejerza su obra en nosotros? Cuando la misma palabra de Dios, ¿cómo es que yo puedo permitir que haya o que exista en mí la funcionalidad de la palabra cuando yo no encuentre, o cuando Dios no encuentre, mejor dicho, en mí, oposición para moldear, para cambiar, para transformar mi vida espiritual? Yo he mencionado en otras ocasiones que las iglesias locales, las comunidades evangélicas locales, siempre deben tener como primicia o como fundamento el ser una iglesia bíblica.
Si desestimamos el hecho de menoscabar el ministerio de la educación bíblica, no tendremos, por más que tengamos ministerios de otro índole. Si menoscabamos la educación bíblica, nunca vamos a encontrar iglesias locales moldeadas, cambiadas, transformadas en una vida espiritual cristiana. Porque quien ejerce ese poder es la Biblia, es la palabra de nuestro Dios. La funcionalidad de la palabra de Dios tiene la capacidad, escucha, de moldear, de cambiar, de transformar vidas. La palabra no son los ministerios, no son los rótulos, es la Biblia. No es el hecho de durar 1 hora, 2 horas en un ambiente de música y de todo eso que ha socavado el hecho del estudio bíblico. Hoy, escuchen, yo he escuchado a grandes expositores bíblicos, yo he escuchado a grandes teólogos bíblicos que han dicho que la iglesia moderna es o ha caído en un analfabetismo bíblico. Y eso es terrible. Eso es terrible. Mis amados, necesitamos, debemos permitir que la palabra de Dios enseñe e instruya cada aspecto de nuestra vida, cada área de nuestro corazón, cada área o aspecto de nuestro ser sea educado conforme a las normas divinas que están en la Escritura, en la Biblia. Eso es importante. Créame que eso es relevante. Yo necesito, usted necesita permitir que la palabra de Dios lo enseñe, lo instruya en cada aspecto de la vida, cada área de nuestro ser. Debe ser educado conforme a las normas que Dios ha establecido en su palabra. Yo no sé si usted ha escuchado o ha leído lo que dice la segunda carta de Timoteo 3, 16 y 17. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Quiero leérselo. Segunda de Timoteo 3, Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Le estaba leyendo Hebreos. Pero segunda de Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura. Escuche, toda la Escritura es inspirada por Dios. El original dice, toda la Escritura salió de la boca de Dios. Todo lo que sale de la boca de Dios transmite vida. Todo lo que sale de la boca de Dios transmite también esencia de cambio, de transformación. Entonces Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo le acabo de mencionar, permitamos que la palabra de Dios nos enseñe. Permitamos que la palabra de Dios nos instruya en todos los aspectos de nuestra vida, cada área de nuestro ser, cada área de nuestra vida debe ser educado conforme a las normas divinas. ¿Qué es lo contrario a educado? Hay personas que dicen conocer a Dios, pero son mal educados. Y es el hecho de que han desestimado la funcionalidad de la palabra de Dios en sus vidas.
Toda la escritura salió de la boca de Dios y tiene la capacidad de enseñarnos, de redarguirnos, de corregirnos y destruirnos conforme a la justicia de Él. ¿Para qué tengo yo que saber todo esto? ¿O para qué tengo yo que vivir de acuerdo a lo que dice esto? Para que el hombre de Dios sea completamente apto. Escuche, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado o bien preparado para que haga lo correcto. Sabes que la Biblia te lleva a vivir una vida correcta, una vida justa, una vida íntegra, una vida conforme a los principios que Dios ha establecido, aún por encima de la moralidad, aún por encima por los valores implantados de generación a generación humanamente hablando. La Biblia está por encima de todo eso. Y es algo que todos debemos conocer. Bendiciones, hermana Cristina, hermana Lucy, hermana Sayani, allá en Chihuahua. Dios le bendice, hermana. Sí, hermana. Sé que es hermana de Luisito Fierro. Dios me la bendice. Lluvia, Dios te bendice, Lluvia. Gracias, hermana Anita Cifuentes. Mis amados, permitamos que la palabra de Dios, esa funcionalidad de la palabra de Dios, se lleve a cabo en nuestras vidas. Habrá ocasiones. Ludi, gracias Ludi por estar ahí. Dios te bendice. Hermana Mari Cortés, me dio mucho gusto ver al hermano Kiko en la tarde pasando ahí por la librería. Dele mis saludos, hermana, al hermano Francisco Cortés. Lo queremos mucho. Habrá ocasiones en nuestra vida que seremos confrontados de manera suave o no tan suave por la palabra de Dios. Escuchen esto. ¿A quién le gusta que lo regañen? A nadie. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? A nadie. ¿A quién le gusta que como decimos en México, les tiren las orejas? A nadie. Bueno, si usted es cristiano, debe saber que habrá ocasiones en nuestra vida en que la palabra de Dios nos va a confrontar. Dios nos va a confrontar a través de su palabra. A veces es suave. Es como cuando la mamá o el papá le dice al niño, mi hijo, ya siéntate, ya tranquilízate. Y la mamá o el papá le dice 2, 3 veces, ya, mijito, siéntate, tranquilízate. Pero llega un momento en que el papá dice, hay que ajustar tantito el tono de la voz. ¿Qué te sientes? Te digo. Y el niño siente que papá ya tomó otra posición. Bueno, escuchen esto. Habrá ocasiones en nuestra vida en que seremos confrontados por Dios a través de su palabra. Pero a veces no entendemos esto. Dios no puede venir directamente. Dios va a usar su palabra. Dios va a usar su palabra. Esa palabra puede ser utilizada por algún pastor, algún líder de tu iglesia, alguien que sabe que no estás haciendo bien las cosas. Escuchen. Habrá ocasiones en nuestra vida que seremos confrontados por la palabra. Cuando esto suceda, sepamos que en la Biblia, que en la palabra de Dios, posee la autoridad y el poder para llevarlo a cabo. Sí, hermanos. Créeme que si tú eres
un cristiano que en su corazón ha atesorado la palabra. Debes de saber que en ocasiones la palabra te va a confrontar y te hará saber las cosas cuando no estén bien. La misma carta a los Hebreos en el capítulo 3, en el versículo 15, es algo muy interesante esto, porque para mí es necesario que yo se lo haga saber. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Mire lo que dice la Escritura. Entre tanto que se dice, si hoy has escuchado la voz de Dios, no hagas duro tu corazón como aquellos que lo provocaron en el desierto. Escuche esto. Si hoy has escuchado la voz de Dios, no hagas duro tu corazón como lo provocaron en el desierto. Miren, es bien importante que sepamos que nuestra vida será confrontada cuando no estés haciendo bien las cosas. Y la Biblia, la funcionalidad de la Biblia, nos hace ver que nuestro Dios es un Dios de amor, que no quiere que nos perdamos, nos desviemos, o que salgamos del camino al cual nos ha llamado desde el principio. ¿Por qué hace Dios el hecho de que seamos confrontados por la palabra? No lo hace porque nos odie, no lo hace porque quiera hacernos daño, lo hace por amor. Créame que Dios, cuando te confronta con la palabra, lo hace por amor. ¿Qué padre, qué madre no regaña a sus hijos por amor, para que no sea una persona que no tenga valores, principios, moral, para ser una buena persona? Todos actuamos de esa manera. Amados, una obra maravillosa de la funcionalidad de la palabra, de la Biblia, de la palabra de Dios. Escuchen, y esto es algo que debiéramos tener presente todos. Hay una obra maravillosa de lo que en sí funciona la palabra de Dios, es que nos hace crecer y nos hace madurar para un buen desarrollo de vida cristiana dentro del reino de Dios. Miren, yo les he preguntado a algunos cristianos, oye, ¿sabes lo que significa el reino de Dios? No, ¿quién sabe? Yo he cuestionado a algunas personas si tienen bien definido el concepto de lo que significa ser parte del reino de Dios, y no saben. Y la verdad, eso es algo que nos debiera llamar la atención. Hay una obra maravillosa de la funcionalidad, de la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas, es que nos hace crecer y madurar para un buen funcionamiento de la vida cristiana en el reino de Dios. Si usted y yo hemos entendido la capacidad de saber que la palabra de Dios tiene ese mover, ese hacer en nosotros, de hacernos crecer y madurar en la vida cristiana, en el desarrollo de vivir de acuerdo en la funcionalidad de madurar y crecer en la vida cristiana, es que hemos entendido lo que la palabra de Dios ejerce en nosotros. Esta obra maravillosa, créame que esta obra maravillosa
del actuar de la palabra de Dios en nosotros es que nos hace crecer y madurar para que nuestro cristianismo tenga un buen desarrollo dentro de la vida cristiana en el reino de Dios. Miren, el apóstol Pablo elogió a la iglesia de los tesalonicenses porque ellos desarrollaron una vida cristiana ejemplar dentro del dinamismo que provocó la expansión del evangelio. ¿Cuál era el propósito de la expansión del evangelio? Que la gente conociera, experimentara la nueva vida en Cristo. Y Pablo, en la primera carta que él escribe a los tesalonicenses, él dice en el capítulo 1, versículo 5, nuestro evangelio, el mensaje de salvación, la palabra del mensaje del evangelio, vivo, poderoso y eficaz, dice Pablo, no solamente llegó en palabras, sino en el poder y también en el mover del Espíritu Santo, para que tengamos la credibilidad, como bien sabéis qué clase de personas fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor cuando recibieron la palabra, el evangelio, en medio de gran tribulación, con mucho gozo. Y el Espíritu Santo les reveló todo de tal manera que ustedes vinieron a ser el modelo o el ejemplo de todos los cristianos, aún los de Macedonia y de Acaya, los cuales han venido a ser creyentes gracias a ustedes. La funcionalidad de la palabra de nuestro Dios tiene la capacidad, escucha, de que vosotros crezcamos y maduremos para un buen funcionamiento eficaz de la vida cristiana en el reino de Dios. Eso es fundamental en este tiempo. Créame. Yo le vuelvo a repetir que estoy hablándole a usted de cómo es que la funcionalidad de la palabra de Dios en la vida cristiana debe hacerse presente y obrar en nuestras vidas. Y he utilizado lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, la esencia del hombre, cuando permite que la palabra entre, le va a revelar la condición en la que se encuentra. El tiempo se me está acabando, amados. Pero la obra efectiva, la funcionalidad de la palabra de Dios en todo cristiano debe saber que tiene la facultad de interrumpir y de truncar una postura de vida contraria a la voluntad de Dios. La palabra de Dios tiene muchas funciones. Yo le he mencionado algunas, pero la palabra de Dios tiene muchas funciones. La funcionalidad de la palabra de Dios es dinámica, universal en el corazón del hombre que la ha recibido. Pero hay algo fundamental y que debe tener un énfasis, un fundamento principal. Y es que la facultad de la palabra de Dios en nosotros puede interrumpir y puede truncar una postura de vida contraria a la voluntad de Dios. Yo no sé si usted ha leído lo que dice el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón, dice el escritor sagrado, en mi corazón yo he tenido tu palabra. Ahora el término he tenido es que me quedé con ella
Y cuando alguien se queda con la palabra misma le revela que en ocasiones esa palabra va a truncar, va a interrumpir una vida contraria a la voluntad de Dios. Créame que la funcionalidad de la palabra puede hacer eso. Y este salmo dice, Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tu palabra para no ir en contra de tu voluntad. Escuche eso. Entre más conozca, sepa la funcionalidad de la palabra, sabré que hay un principio, que la palabra de Dios en mí, como lo dice el escritor sagrado, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. La funcionalidad de la palabra interrumpe o trunca todo estilo de vida contrario a la voluntad de Dios. Porque hoy la gente vive en desenfreno. Y lo triste de esto es que muchos que dicen conocer a Dios viven de desenfreno. No han permitido que la obra de la funcionalidad de la palabra actúe como un interruptor o como alguien que detenga o socave la vida que está fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando la palabra de Dios en mi vida está presente, yo puedo decir, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Mis amados, aquí quiero terminar. La santificación, la limpieza, la guía y el alimento que requiere la vida cristiana, solo la podemos encontrar en la funcionalidad de la palabra de Dios. Y nos debe quedar claro eso. Que la santificación, que la limpieza de nuestra vida en el ámbito espiritual, la guía y el alimento que requiere la vida de todo cristiano, solo será efectiva cuando yo pueda aquilatar, valorar, apreciar la palabra de nuestro Dios. Mis amados, el tiempo se me ha acabado, pero deseo y considero que debiéramos saber que la funcionalidad de la Biblia es algo supremo e importante en nuestra vida. Mis amados, que Dios les bendiga a todos. Gracias por haber estado aquí. La Iglesia Evangélica Luterana, Casa sobre la Roca, ha presentado este programa y deseo que todos sean grandemente bendecidos. Gracias y nos vemos en la próxima. Amén. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. También descarga nuestra aplicación Neuma Multimedia, donde podrás escucharnos las 24 horas del día. Esta es una producción de Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia. Escuchas su sonido. ¿Quién como tú, tan soberano y digno? ¿Quién como tú, temible en majestad? Se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Síguenos en